was sure by now, God, you would have reached down. Señor, gracias por este tiempo. Señor, habla a nuestras vidas, manifiéstate a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que hoy podamos recibir lo que tú deseas hablar a nuestra vida y corazón. Bendice a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada padre en este lugar, Señor. Y hoy que todo lo que tú quieres tenga lugar en nuestras vidas, Señor. Te amamos, te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo le puse a este mensaje heredando una fe viva. Heredando una fe viva. Y bueno, esta semana tuve la oportunidad de, junto con mi esposa, mis hijos, estuvimos en la ciudad de Puebla y en un congreso que hacen cada año y bueno, fue una bendición. Hubo ahí mucho que estuvimos recibiendo los que estuvimos ahí y bueno, yo quiero darle un poco de lo que estuvimos recibiendo en ese momento y bueno, yo sé que en ello está el corazón de Dios y por eso es que yo quiero que usted pueda recibirlo. La idea que hoy estén aquí los papás y que estén aquí también los adolescentes. A ver, ¿cuántos adolescentes hay acá? A ver, ¿están vivos? Ok. ¿Los niños están vivos? Es que cada uno podamos ver y podamos entender que en el plan de Dios está el que nosotros podamos heredar una fe viva, dígalo conmigo, una fe viva a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de sus hijos, ¿verdad? Entonces dentro de esto es muy importante que nosotros podamos entender lo que el Señor desea hacer. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen menos de un año de ser creyentes? A ver, levanten la mano, de ser cristianos, a ver, levanten su mano, ok. ¿Cuántos tienen menos de 5 años de ser cristianos? Ok, yo un poco más. ¿Cuántos tienen menos de 10 años de ser cristianos? Ok. ¿Cuántos tienen, para que tratar de ver, o de alguna manera hasta 10, ¿cuántos tienen 15 años de ser cristianos? Entre 10 y 15 años. Ok, menos. ¿Cuántos tienen de 20 años hacia abajo, hacia 15, ¿cuántos tienen de ser cristianos? Ok. ¿Cuántos tienen de 25 hacia abajo de ser cristianos? ¿Cuántos tienen de 25 a 30 años de ser cristianos? Ok. Mire, yo conocí al Señor en el 85. ¿Alguien tiene más de 30 años de ser cristiano? Ok, uno. Algunos ni habían nacido. Ahí levanta la mano aquí los adolescentes. Ni habían nacido, son cuentos nada más, ¿no? Yo conocí al Señor en el 85, ahí en Amistad de Puebla. Conocí al Señor cuando no era muy común el que hubiera una congregación cristiana, donde cuando tú le decías a alguien que eras cristiano, la mayoría de gente te decía, ¿qué? ¿Verdad? Ahora hay mucha gente que tú le preguntas que si es cristiano, te dicen que sí, aunque no sean practicantes. Pero mucha gente luego te dice que sí es cristiano. Pero hay muchas cosas que han pasado en estos años. Ha habido unos cambios tremendos, ¿verdad? Yo conocí al Señor, le digo, a los 14 años tenía más o menos cuando conocí al Señor. Me tocó la etapa de las alabanzas de alabaré, 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 alabaré. Sí recuerda usted, ¿verdad? Ya también. A usted le tocó ya más adelante, pero
esas eran así wow, ¿no? Y en ese tiempo, ¿verdad? Conociendo ahí al Señor, yo recuerdo estar sentado ahí como adolescente, oyendo en ese momento a mi pastor, hablando de cosas tremendas como misionero, de cómo es que en la sierra de Oaxaca, en una avioneta, llegando a lugares tremendos y compartiendo la palabra, y cómo en ese momento el grupo de líderes que ahí estaban, bueno, contaban tantas cosas tremendas, ¿verdad? Y yo recuerdo que en la primera semana que llegué y empecé a conocer, a oír todo, había una resistencia en mi corazón. Tenía 14 años, pero junto con mi familia pues ya estábamos muy destruidos, porque el pecado destruye. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y bueno, había muchas cosas ahí sucediendo en mi casa, en mi familia, bastante complicadas. Entre ellas mis padres vendían joyería de mayoreo, y como ya en algunas ocasiones nos habían tratado de asaltar varias veces, pues mi padre, de como viajaban mucho, decidió darme un arma para que yo tuviera un arma a los 15 años de edad, o sea, sin conocer a Cristo. Teníamos alrededor de 15 armas en la casa. Y venimos a Cristo, y en menos de una semana Dios hace algo tremendo, empieza a suceder. Mi padre entiende que eso no era algo correcto, toma todas esas armas y las entrega ahí al ejército. Hay cosas tremendas sucediendo, y empecé a conocer a Dios de una manera que ni siquiera imaginaba, no sabía que existiera. Recuerdo que los primeros días de caminar con Cristo, estaba yo sentado en la secundaria, en una clase. A la mitad de la clase, el Espíritu Santo empezó a tocar a mi vida, y empecé a llorar y llorar y llorar. Y en medio de un salón de clases, que alguien se ponga a llorar, ¿verdad?, en la secundaria, pues es bastante peligroso, ¿verdad? Porque cualquiera dirían está loco o algo ahí, y la burla de todos los adolescentes y todo eso. Pero el Señor se estaba revelando a mi vida de una manera, y me estaba mostrando la condición y mi pecado, que tenía 14 años, no había tenido mucha oportunidad de pecar, pero a los 14 años ahí, y el Espíritu Santo empezó a redarguir a mi corazón. Y al ver mi pecado, al ver mi maldad, empecé a llorar y llorar y llorar, y el Espíritu Santo hizo una obra tremenda. Luego me enteré lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, que redarguye de justicia, de juicio, de pecado. Y poquito después en mi corazón, ¿verdad?, Dios puso un anhelo por servirle. Como a los 15 años, nadie me profetizó, nadie me dijo tú vas a ser un pastor ni nada. Pero Dios puso en mi corazón un deseo por servirle. Y bueno, hablé con mis padres, no sé si como a los 15 años, les decía yo quiero servir al Señor. Mis papás me dijeron no, al rato se te va a pasar, es ahorita emoción de un rato. Mi abuelo igual. Pero ese deseo ardía en mi corazón por servirle. A los como 16 años, 17, mis padres tienen algún problema, una situación económica grave, y yo tuve que estar tomando, mi padre enferma del corazón, y tuve que estar tomando su lugar, manejando a los 16 años una camioneta por toda, bueno, una parte de la República Mexicana. Y como era desde el amanecer hasta el anochecer, no tenía mucho tiempo para leer la Biblia. Entonces yo hablando con mi pastor, yo le decía yo tengo hambre y sed de Dios y algo quiero hacer. Entonces en ese tiempo había lo que se llaman los cassettes. ¿Cuántos son de la época de los cassettes? Bueno, algunos otros ya no saben, los han visto en algún museo. Pero me regaló una audiobiblia de esas de las que apenas, ¿verdad? Y con esa audiobiblia en esa camioneta ponía la palabra, y mientras iba manejando 8 o 10 horas, ¿verdad?,
iba orando en lenguas, iba oyendo la palabra. Y yo sé que Dios hizo algo ahí porque se revelaba de una manera. Recuerdo que yo llegaba a veces sábado a las 5 de la tarde, toda la semana de haber viajado, rápidamente llegaba, me bañaba, me cambiaba y iba corriendo a la reunión de jóvenes, a la reunión de adolescentes, porque había en mi corazón un hambre por Dios. Recuerdo que empecé a servir ahí con los niños, diferentes cosas. Recuerdo que cumpliendo un día antes o un poquito antes de los 18 años, ¿verdad? Porque yo les había dicho a mis padres que quería servir al Señor. Mis padres me dijeron, pues nada, hasta que cumplas 18. Entonces cuando un día antes, ¿verdad? Dije, mañana es el día. Y a los 18 años me acerqué ahí, hablé con mis padres. Les dije que quería hablar con ellos ahí en la sala, y les dije que tenía en mi corazón un anhelo por servirle y que era algo que no tenía otra opción. Yo creo que un llamado genuino, cuando es un llamado de Dios, es un fuego que arde en tu corazón y no tienes otra opción. Cuando hay otra opción, entonces yo dudo que sea un llamado genuino de Dios. Pero yo le dije, no puedo hacer otra cosa más que servirle. Quiero hacerlo, quiero darle mi vida al Señor y que Él transforme y haga lo que Él quiera. Y pues mis padres me dijeron, pues sí, pero a ver qué sucede, porque no te podemos apoyar, ¿no? Y bueno, di el paso de fe, empecé a ir ahí a la congregación y empecé a servir. Hablé con mi pastor y le digo, yo quiero comenzar a servir al Señor. No estoy viniendo aquí a pedir trabajo ni nada, yo voy a ver qué, ¿no? Y recuerdo que durante un tiempo venía, bueno, de ahí donde iba, hacía lo que podía. A veces me llegaba una hora antes, y cuando llegaban ya todos a las 9 de la mañana, yo ya había limpiado y había hecho varias cosas, y así como que, ¿y ahora qué, no? Y yo quería servir al Señor. Recuerdo estar yendo con mi pastora, y le decía, yo voy por el correo. Tenía una moto y digo, yo voy por el correo. En ese momento el correo era por cartas, jóvenes. No era un correo electrónico, sino que había que ir al apartado postal por un paquete así de correo cada semana. Entonces yo tomaba esa moto y iba a ese lugar y regresaba, y no por de alguna manera, como le llamarían, lambisconería o algo así, sino porque yo quería servir al Señor y entendía que si yo hacía eso, ¿verdad?, Él podía hacer otras cosas. Recuerdo de días de llegar a su casa y decirle, permíteme lavar el carro contigo, porque yo quería aprender y saber todo lo que el Señor quería revelar a mi vida. Tenía hambre y sed de Dios, y Él se estuvo revelando y manifestando. Empecé a servir con los adolescentes. Empecé a servir con los adolescentes. En ese momento el grupo de adolescentes creo que era de máximo 12. Me acuerdo del primer campamento que hicimos. Yo los llevé en una camioneta que le decían la cazafantasmas. Ya se imaginará por qué. Era una camioneta de mi abuelo que estaba ya arrumbada. Yo le dije, dámela y yo la arreglo. La arreglé. Tenía hoyos en el piso. Era color óxido. Pero en esa camioneta yo los llevé a esos adolescentes
Y algo poderoso estaba pasando. Yo quería servir al Señor con todo. Empecé a servirle, luego Dios fue confirmando, fue poniendo todo lo que Él deseaba hacer. Luego, bueno, yo oía que lo mejor era que lo que me enseñaban mis pastores, los líderes, que lo mejor que era guardarse y esperarse en una relación hasta que fuera la que fuera tu esposa. Y bueno, sirviendo al Señor, como a los 20 años, ¿verdad? O 21 años, ya estaba sirviendo, trabajando, haciendo diferentes cosas en la congregación, sirviéndole a Él. Yo sabía que lo mejor era guardarse, ¿verdad? Y ser un hombre de una sola mujer. Estando sirviendo al Señor, un día llegó la que ahora es mi esposa. Y yo sabía que lo mejor era tener, o sea, no andar jugando con el noviazgo, tener una sola, ¿verdad? La que fuera tu esposa. Y bueno, después de que Dios puso ahí todo, ¿verdad? Le dije a mi esposa, bueno, a la que todavía no era mi esposa, pero le digo, yo quiero casarme contigo, yo quiero que sirvamos al Señor juntos. Le dije, yo estoy sirviendo al Señor, si tú quieres servir al Señor, quiero casarme contigo. Si tú no quieres servir al Señor, entonces no. Y bueno, pues ella, claro que dijo que sí. Y bueno, a los 22 años nos casamos. También mi esposa era maestra de primaria en otra ciudad, y inmediatamente Dios habló a su vida. Renunció a su plaza, renunció a su trabajo y empezó a servir juntamente conmigo. Creo que unos días antes se enteró cuánto era lo que ganaba. Y así como que le digo, pues Dios nos va a ayudar. Para casarme yo no tenía departamento, 2 autos, casa en la playa, ni nada, sino solo creía que Dios es fiel, ¿verdad? Y que Él podía suplir lo necesario si nosotros hacíamos la voluntad de Dios. Y así comenzamos. Ella empezó a servir al Señor ahí en la congregación. Íbamos los 2 en la mañana, ¿verdad? Estaba ella todo el día. Ella estaba como secretaria ahí ayudando, aunque solamente recibía la paga yo, una ayuda más que nada. Ella estaba sirviendo y todo ese tiempo estuvo sirviendo hasta unos días antes que nació nuestro primer hijo, ahí en la congregación. Y aún sirviendo ahí, recuerdo que los primeros campamentos ya con hijos, recuerdo a mi hijo, ¿verdad? Nació en mayo, y en el mes de julio mi esposa va con nuestro primer hijo, y nuestro primer hijo era casi la mascota del campamento porque todos los adolescentes lo tenían. Y ahí durante 4 días estuvimos ahí sirviendo al Señor, creyendo que Él era digno de dar todo, de darle la gloria, de darle la honra y de invertirlo todo. Después nace nuestra hija, ¿verdad? Gaby también, mi esposa valiente, agarra al que ya tenía, ¿verdad? Unos 3 años, ¿verdad? Y nuestra hija recién nacida, y otra vez al campamento, y ahí está. Y luego nace la tercera, y igual, ¿no? Y bueno, todo este tiempo, todos estos años, luego cuando Dios nos llama para estar aquí, éramos líderes ahí en la congregación en Jalapa, y recuerdo que nuestro pastor pues nos dijo de la necesidad que había en este lugar, de que hubiera alguien que pudiera servir aquí al Señor. Cuando nuestro pastor nos lo dijo, yo le dije con temor de Dios no, porque era una responsabilidad muy grande.
Pero luego, pues usted sabe que el Señor habla y se mueve, y no porque no quisiéramos venir, sino porque el lugar y la responsabilidad era muy grande, y la verdad yo tenía un temor de Dios de no de alguna manera no hacerlo, o como pudiera ser, pero el Señor se reveló, nos mostró que estaba con nosotros y que Él quería hacer todo esto, y desde hace cerca de 10 años, 10 años, ahorita hacemos en el mes de agosto, 18, creo que el 15 llegamos y el 18 entraban a clase los niños, y comenzó una etapa en nuestras vidas en todo este tiempo. Luego pues fueron llegando los líderes que usted los conoce, Fallo, Iris, primero solos, luego ya con sus hijos, ¿verdad?, aquí naciendo y todo esto, luego también Israel, y luego también más adelante Carlos, ¿verdad?, y Toñis ahí. Pero bueno, toda esta etapa, todo esto que le digo es porque yo he visto un evangelio poderoso, diferente. He visto un evangelio real, he visto un evangelio auténtico, he visto milagros, he visto cosas tremendas de parte del Señor. Hemos caminado con el Señor durante todo este tiempo, pero también a veces me preocupa que la generación o los creyentes de en la última etapa no conozcan, no vean, no hayan oído, no hayan visto lo que muchos tal vez de nosotros vimos. Porque yo creo que, al menos así creí la palabra, que si Dios lo decía, era posible. Y yo sé que el evangelio es real, que la palabra es real, que Dios obra y obra poderosamente, pero me preocupa aquellos que no lo han visto, me preocupa aquellos que no han caminado en ello. Y yo sé que nuestra función como de alguna manera padres, como padres en la fe, como de alguna manera gente de una generación que vio un mover de Dios. Recuerdo un mover de Dios en el 94 poderoso, en el 1994, con lo que es un mover de Dios en Toronto, y un avivamiento tremendo. Recuerdo recordaba el domingo, por ejemplo, de estar bautizando gente, filas de gentes, hasta que nos dolían los brazos, y éramos 3 o 4 equipos de gentes, filas donde no veías el final de toda la gente, y tú decías, se siguen multiplicando, ¿no? Recuerdo de estar compartiendo y estar en 4 reuniones, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y a veces me tocaba, o al que le tocaban las 4 reuniones. Recuerdo momentos donde teníamos que hacer una fila con una cuerda en el pasillo, porque era un lugar pequeñito, pero se llenaba tantas veces que teníamos que poner una cuerda para que uno fuera a la entrada, 2 carriles de entrada y 2 de salida, ¿verdad? Y cuando la gente se atoraba le decíamos, por favor, tienen que entrar los de la otra reunión. Y bueno, situaciones, cosas tremendas, mover de Dios tremendo, filas de gentes, ¿verdad? Los lunes recuerdo filas y filas y filas y filas de gente siendo ministradas por el poder de Dios. Recuerdo que la congregación en la que estábamos era una congregación tremenda, donde apoyábamos, creo que era como 12 misioneros, y cada mes ahí íbamos a depositar a esos misioneros, muchas veces misioneros que no eran muy conocidos por nosotros. Algunas veces cuando venían a México ni siquiera iban a Jalapa donde estábamos, pero en nuestro corazón había un entendimiento, ¿verdad?, junto con el pastor, de lo importante que era sembrar en las naciones. Vimos la provisión de Dios, vimos cómo Dios proveía para poder comprar ese lugar, para poder
apoyar a misioneros. Éramos 7, creo que éramos 7 parejas, no sé cuántas, ¿verdad? Pero varias parejas jóvenes que servíamos al Señor. Recuerdo que íbamos, ¿verdad? Y nos comentábamos uno al otro, ¿y te alcanzó esta semana? Y todo el mundo decíamos, barriendo para el mandado, y se acabó, ¿no? Y muy sencillo. Pero eran tiempos muy bonitos, donde Dios se reveló, donde Dios preparó, donde algo poderoso estuvo sucediendo. Y yo sé y entiendo que la generación que viene, como nuestros hijos, o aún los hijos de nuestros hijos, tienen que ver lo que nosotros vimos, tienen que vivir lo que nosotros vivimos, y tienen que caminar y vivir más allá de lo que nosotros vivimos. Amén. Dentro de este congreso hubo una frase que decían que nuestro techo sea la plataforma de ellos. Y algunas veces como padres podemos heredarles a nuestros hijos una plataforma de donde ellos despeguen, pero otras veces lo que se heredan son tumbas. Y tan solo para salir de ahí les cuesta tanto, porque en lugar de haber hecho una plataforma, se cavó un hoyo y ahí se les heredó eso. Entonces yo sé que Dios es real, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que la Escritura dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo sé que el Señor desea manifestarse, revelarse y tocar vidas, tocar corazones. Veo, por ejemplo, ahora el entendimiento que tienen mucha gente, que decíamos mi esposa y yo, pues nosotros no teníamos ese entendimiento, no teníamos esa enseñanza, pero algo poderoso estaba sucediendo. Entonces yo sé que ahora, dígalo conmigo, ahora tiene que ser mejor que antes. Yo simplemente estoy tratando de mirar atrás para que usted pueda, de alguna manera, no muchas veces le comento, pocas veces he comentado así ahorita el testimonio, pero lo que le estoy tratando de decir, que Dios es real, que Él es auténtico, que Él es poderoso, que Él es soberano, que todo lo que dice la palabra es real. Pero todo esto es real y sucede solamente cuando nosotros nos proponemos conocerle. Y no solamente que nosotros nos propongamos conocerle, sino que también enseñemos a nuestros hijos a conocerle. Porque si no les enseñamos a conocerle, la Biblia nos muestra de gente y momentos donde los padres siguieron al Señor, pero los hijos ya no. Y a veces la gente cae en de alguna manera mentira, y diciendo: mis hijos son de cuna cristiana. A ver cuántos es así. Ya saben, ¿verdad? Pero llega el momento, yo vi adolescentes, ¿verdad? Y niños, ¿verdad? Viendo los niños, luego adolescentes, donde llegó un momento donde si ellos no tomaban una decisión, si ellos no se acercaban al Señor, empezaban a vivir vidas que eran equivocadas. Yo recuerdo ver las primeras bodas cristianas y así como decir: wow, qué tremendo. Pero luego lamentablemente también vi gente, cristianos, que se divorciaban. Y cuando lo veíamos así como que de repente nos salía humo de la cabeza, y nos decíamos muchas veces mi esposa y yo como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si era gente que la conocíamos de años, pero si los crecimos juntos, si vimos esto tan tremendo, ¿qué pasó? La clave o la cuestión fue que hubo un momento que no se transmitió lo que se debía transmitir. Tiene que haber padres entendidos que heredan a sus hijos lo que Dios quiere darles. Amén. Pero tiene que haber también hijos entendidos, adolescentes entendidos, niños entendidos de que la decisión es personal.
que cada uno tiene que tomar la decisión de agarrarse a Dios y que cada generación tiene que conocer a Dios de una manera especial, de una manera poderosa, porque si no le conocemos o si la generación que sigue no le conoce, vamos a estar en muchos problemas. La Biblia dice en Éxodo 3, verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dígalo conmigo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo me revelé a la vida de tu padre. Yo les decía a mis hijos, mira, les enseñé ahí de amistad y todo. Les digo, mira, cuando era adolescente, un día venimos a este lugar, era una ruina, era una hacienda en ruina, y nos llevaron caminando por un lugar así todo y decir, aquí va a ser el auditorio. Y yo creo que ni entendíamos, ¿verdad? Pero lo creímos. Y si usted va ahora a Amistad de Puebla, es algo tremendo, pero tremendo, porque hubo una generación que creyó a Dios. Pero si la generación que sigue no cree al Señor, entonces en lugar de crecer, va a decrecer. La Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está hablando Dios del abuelo, Dios del padre y Dios del nieto. Tal vez aquí haya muchos que sea la primera generación que conocieron al Señor. Antes tú dices, no, antes tú, o sea, a lo mejor es la primera generación que usted conoció al Señor. A lo mejor usted ya va, dice, mis hijos están empezando a conocer de Dios. Usted tiene que asegurarse que ellos le conozcan, rogando a Dios, mostrando a Dios con su vida. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que Dios es real. Amén. Que Dios es real, que Él es auténtico, que Él es poderoso. Tiene que revelarse a nuestra vida lo que Él es y poder enseñárselo a nuestros hijos. El plan de Dios es que generaciones tras generaciones conozcan de Dios. Generación tras generación. Dios, por ejemplo, la Biblia nos dice cuando Dios llamó a Abraham y lo ungió, Aarón también ungió a sus hijos. Y no es que se herede algo como así como heredar una plaza o heredar algo así, sino que entiendan también que hay un llamado de Dios sobre sus vidas. Pero tienen que buscarle por su cuenta, pero tienen que meterse en tiempos de oración, tienen que meterse en tiempos de ayuno. Recuerdo cuando iba a un congreso, o creo que fui al primer congreso de jóvenes, así, primer campamento donde todavía nada. Recuerdo que cuando estaba oyendo al que estaba predicando, yo anotaba los versículos y también lo que decía. Y recuerdo que el de junto me decía, no, pues nada más anota la cita y luego vas ahí. Pero le decía, no, yo quiero anotarlo porque quiero aprenderlo. Quiero aprenderlo. Recuerdo haber tomado una guitarra. Bueno, la guitarra era la más sencilla que usted pueda pensar. Y haber tomado, y a ver, dime dónde está sol, dónde está do, dónde está re. ¿Tú te acuerdas, Fallo, no? Y sonaba como gato en reversa, ¿verdad? Pero quería tener algo con que adorar al Señor. Y no entiendo ahora el que no tiene en su corazón un deseo de hacerlo. No entiendo ahora el que no quiera tomar la palabra. No entiendo aquel que no quiere congregarse cuando en mi corazón había un deseo de decir, Señor, yo tengo que estar ahí, porque había hambre de Dios, no religión.
entendiendo que el servicio era un privilegio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? El problema es que algo no se está heredando. El problema es que no ha habido una conexión entre los padres con los hijos y los hijos hacia los nietos y sucesivamente. Algo ha pasado que no está checando y tenemos que volvernos a Dios y preguntarnos qué es lo que está pasando. La Biblia dice en Génesis 17:7, dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Será el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios hizo un pacto con Abraham, pero le dijo también: este pacto es para tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios le dijo, ¿verdad? Yo te voy a dar una herencia y tú tienes que transmitirla a tus hijos. Porque es que hay hijos, ¿verdad?, que cuando llegan a una edad de adolescentes, jóvenes, muchas veces empiezan a irse por otra dirección. Porque no se les instruyó, porque no hubo el poderles heredar esto. Necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Cuántos saben que para ser padres necesitamos de la ayuda de Dios? Si Dios no es real en nuestra vida, tampoco lo será en ellos. Si para venir a la reunión ellos ven, ay, qué fastidio, para ellos también será eso. Entonces tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de transmitir una fe viva. Salmo 78 del 1 al 4 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a mis palabras, a las palabras de mi boca. Abriré, dice, mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y no las encubriremos a sus hijos, ¿verdad? Y luego sigue así, dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Yo quiero decirle algo: usted necesita tener testimonios que contarle a sus hijos, y si no los tiene, necesita tenerlos. Porque el hablarles de religión no funciona. Ellos, por eso están aquí estos adolescentes y los niños, ellos tienen que ver y tienen que encontrarse con Dios personalmente. Cada generación tiene una manera diferente, tiene algo ahí. Yo no pretendo que ellos vivan lo que yo viví, en ese sentido, de la manera que se vivió. Mientras Dios se revele. Ahí estábamos en el congreso y de repente hubo una palabra ahí de un joven, dando un testimonio acerca de la palabra de un joven que decía: nosotros somos la generación Juan Bautista. Y ahorita se lo anoté aquí. Déjenme ver. Dice que comen raro, visten raro, hablan raro, predican raro, pero conocen a Dios. A veces podemos enfocarnos en cómo se visten y todo. Claro que ahí hay algo, ¿no? Pero si conocen a Dios, estamos del otro lado. Necesitamos nosotros entender. Y bueno, si nosotros pertenecimos a una generación, antes una generación era de 40 años aproximadamente. Ahora, a través de los medios masivos de comunicación hay un aceleramiento, y muchas veces algunos decían que hasta en 7 años ha cambiado una generación. ¿Cuántos vieron la televisión en blanco y en negro? A ver, levanten la mano.
A mí me tocó la puntita así. ¿Cuántos cuando el carro se apagaba, se bajaban, lo empujaban y volvía a arrancar? Pregúnteles a ellos que si se descompone el carro, los de ahora, ¿qué haces? Llamas a la agencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que no va a arrancar. ¿Cuántos tenían, verdad, su Walkman, verdad, con un cassette ahí? No sé cuántos. Yo tenía uno, ¿verdad? Y si tú les preguntas qué es eso, lo han visto en algún museo, ¿verdad? Son los del iPod, ¿verdad? Del iPod para acá. ¿Cuántos tenían una televisión que tenía que calentar para prender? Un radio así con unos bulbos, ¿verdad? Y te servía de calefactor en los tiempos de frío. Entonces hay generaciones que han cambiado y están cambiando a través de la tecnología. Hay cambios acelerados. También lamentablemente ahora vemos, por ejemplo, niñas de 10 años embarazadas. En las noticias nos muestran sicarios que han perdido la cuenta de cuántos han matado, de 12, de 13, de 14 años. Yo recuerdo ir al tutelar para menores a compartirles a esos adolescentes. Y lo que vi en esa ocasión, a lo que tú ves ahora, no es pero ni la mitad. Ahora en los tutelares para menores hay delincuentes de alta peligrosidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora hay una generación que ya no es adicta a la televisión, ahora es al internet. Y bueno, la verdad es que apenas están los sociólogos tratando de ver qué es el impacto que va a tener una adicción al internet y a tanta cosa que pueden ver. Y no estoy satanizando el internet, no estoy diciendo que el internet es del diablo. Como hace tiempo decían, las televisiones son del diablo y hay que quemarlas, ¿verdad? Pues es un medio, usted lo puede ocupar para bien o para mal. Pero si no lo controla, si ahora a los hijos, en lugar de estar siendo criados por un padre, por una madre, guiándolos y enseñándoles la palabra, ahora un televisor o ahora un teléfono o el internet los está criando, va a tener un efecto, va a tener una consecuencia. Hemos visto generaciones de gentes en los 70. ¿Cuántos son como de los 70? Me refiero que jóvenes en los años 70, ustedes vieron toda una generación que se vino abajo por completo con lo que es el movimiento de los hippies, ¿verdad? Y amor y paz y todo esto. Tremendo. Entonces tenemos que entender que algo tenemos que hacer y cada generación tiene que haber alguien que le diga despierta. Cada generación tiene que levantarse alguien que les diga despierten, reaccionen, busquen a Dios por su propia cuenta, porque si no lo buscan ahora, entonces van a lamentar las consecuencias. Nosotros tenemos que entender que con una mente generacional tenemos que edificar un cimiento para otras generaciones. Yo hoy en la mañana estaba leyendo el libro de Jueces. Y el libro de Jueces, yo digo, ve usted, cuando llega al libro de Jueces, pasó algo tremendo, desastroso. La Biblia dice en Jueces capítulo 2, verso número 7, dice, el pueblo, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y bueno, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero luego dice el verso 8, dice, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová,
y también dice, y le sepultaron en su heredad. Y luego también dice el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Qué pasó? Murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, dígalo conmigo, que no conocía a Jehová. ¿Sí? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Qué pasó? Los padres lo sabían, los ancianos lo sabían, pero la nueva generación no lo supo. La nueva generación no lo conoció. La nueva generación no vio la gloria, el poder de Dios. No vio un evangelio vivo. Y cuando tú no muestras un evangelio vivo, a ellos no les va a dar ganas de vivir eso. ¿Por qué es? ¿Qué pasó? Yo estaba leyendo hoy y voy a estar leyendo más en el libro de Jueces. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaban ocupados conquistando tierra. Estaban ocupados, dígalo conmigo, adquiriendo bienes. Adquiriendo bienes. La Biblia dice acerca de Gedeón, y vemos cómo Gedeón, Dios hizo algo tremendo en su vida y todo, pero la Biblia, yo estaba leyendo hoy en la mañana, en el capítulo 8, verso número 27, dice ahí que después que él conquistó ahí un territorio, a sus enemigos les pidió alhajas, oro y todo esto, y dice que él juntó en el verso 26, 1700 ciclos de oro. Y luego dice el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, dígalo conmigo, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hay una generación que no está siendo criada por su papá o por su mamá. Usted sabe que hay una tendencia ahora, o están tratando de establecer que en las escuelas ahora los niños estén desde la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Los niños ya no van a estar a mediodía comiendo o teniendo un tiempo con sus padres. Ahora van a estar todo el día en la escuela. Y a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Si llegan al televisor, si llegan al internet, perdieron a sus padres, o los padres perdieron a sus hijos. No hubo una influencia, no hubo una transmisión a la siguiente generación. Mire lo que dice Jueces 21, verso 25, el último versículo del libro de Jueces. Dice, en aquellos días no había Israel en Israel. Dice, no había rey en Israel. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que hacen lo que bien les parece. ¿Por qué? Porque no ha habido rey en su casa. Yo estaba leyendo y yo digo, ¿qué pasó? No sé si usted haya leído cuando llega a lo que es Sansón. La Biblia habla que Dios se reveló a la mamá y se reveló a Manoa, y vino un ángel y le dijo, este va a ser un nazareo, este es un escogido de Dios, este va a libertar a mi pueblo. Y todavía el padre le dice, no, mira, a ver, que venga otra vez ese ángel y me vuelva a explicar, porque así como que no entiendo. Y viene el ángel nuevamente, le explica, le dice cómo tienen que ser las cosas. Y la Biblia dice ahí en el verso número del capítulo 13, número 24, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón,
Y él dice, el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó, dígalo conmigo, comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estol. Pero luego, si usted ve el capítulo 14, él dice la escritura que él descendió, ¿verdad?, con las filisteas. Y va con su mamá y le dice, esta me gusta. Y la mamá le dice, no, mira, hay bastantes mujeres en Israel para que tú escojas de ellas. Y él le dice el verso 3 al final, dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Ahí nada más digo, me agrada, ¿verdad? Le hizo un berrinche y ella dijo, sí, mijito. Comenzó a manifestarse, pero todavía no se había manifestado en su vida. Tenemos que orar, padres, tenemos que orar porque Dios se revele a la vida de nuestros hijos. Tenemos que orar para que también puedan sentir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que orar para que Dios les visite poderosamente, se revele sus vidas poderosamente y algo poderoso pase en su interior de tal manera que ellos puedan seguir por su propio pie, por su propia cuenta en los caminos de Dios. Pero si estamos preocupados nada más adquiriendo bienes, estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. Y mire, no es casualidad. La Biblia dice, después del libro de Jueces, sigue el libro de Ruth. Y Ruth 1, verso 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Belén era la casa del pan, pero había hambre en ese lugar. ¿Por qué? Por lo que pasaba en el libro de Jueces. Y si usted sigue hacia adelante, Primera de Samuel, ¿qué pasó en Primera de Samuel? Capítulo 2, verso número 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Sabe quién eran los hijos de Elí? Eran sacerdotes. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué es que eran hombres impíos? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Ahora es bien interesante y también preocupante que Samuel viene y en medio de todo ello él es testigo. La palabra nos muestra de cómo el pequeño niño, su madre lo lleva ahí con el sacerdote y él fue testigo de todo esto. Pero luego dice en el capítulo 8, versos del 1 en adelante, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso número 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó? Volvió a cometer el mismo error que cometió Elí. Y los hijos otra vez, otra generación se vuelve a desviar. Y viene un caos en toda esa etapa, algo tremendo ahí que sucedió. Y llegan al punto 5 que dicen, verso 5 que dicen, tú has envejecido, tus hijos son hombres perversos, mejor danos un rey en Israel como todo el mundo tiene. Ellos dicen, como la iglesia no funciona, mejor vámonos al mundo. Suena algo parecido a lo que a veces podemos ver en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Escúcheme bien. ¿Por qué es que no heredaron? ¿Por qué es que se desviaron esta generación? Porque no conocieron a Dios, porque no hubo quien les enseñase. Ahora, escúchenme bien, padres.
Si usted no conoce a Dios, no puede enseñárselo a sus hijos. Si usted no conoce a Dios, si usted no ora, si usted no se acerca a Dios, si usted no abre la Biblia, ellos tampoco la abrirán. Yo sé que estamos serios y la verdad es algo bien serio. Tenemos que entender. La Biblia habla, por ejemplo, acerca de Samuel, que servía a Dios pero no le conocía. La Biblia dice en el 3:7, dice Samuel, dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo le vas a dar a conocer algo a tus hijos si la palabra no te ha sido revelada? Pablo era un teólogo, era alguien tremendo que tenía un conocimiento de la ley tremendo. Y cuando la Escritura dice en Hechos 9 que el Señor viene, se pone frente a Pablo, dice el verso 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Aunque era un teólogo, no conocía a Dios. Nicodemo, un sacerdote en el templo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le habla acerca de nacer de nuevo, él dice, no entiendo. Jesús le dice, siendo tú sacerdote en el templo, ¿no sabes lo que significa, lo que es nacer de nuevo? ¿No sabes esto? Escúchame bien. Si tú no conoces a Dios, ellos tampoco lo conocerán. Si tú conoces a Dios y te esfuerzas en ello y le pides al Señor ayuda, esta generación le conocerá. Qué tremendo, ¿verdad? Que hombres de Dios tremendos, ¿verdad? Dios ha levantado en la antigüedad. Ayer me regalaron unos libros que fue Dios quien me los regaló. De hombres de Dios tremendos ahí que de una manera tan tremenda amaban la palabra, conocían al Señor. Y yo digo, Señor, yo quiero conocerte como esos hombres te conocían. Yo quiero amarte como esos te amaban. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por un aumento de la maldad. Y no es que sea la voluntad de Dios, sino si no entendemos que tenemos que meternos con Dios, que tenemos que sumergirnos en sus aguas y decirle, Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Te necesito conocer yo, te necesita conocer mi esposa, pero también te necesitan conocer mis hijos y te necesitan conocer mis nietos, aunque no los tenga todavía, pero ya puedo orar por ellos. Estos jóvenes, estos adolescentes, ¿verdad? Necesitan de alguien que esté orando para que el hombre con el que se casen o la mujer con que se case sea alguien que ame a Dios. A mí me quedaba claro, yo me quedaba claro cuando conocí al Señor, que si una chica, aunque me gustara, no era cristiana, ni lo pensabas, ni preguntabas. Ahora algunos se creen que hay noviazgos misioneros. Dice, pues yo la convierto, pero en lagarto, ¿verdad? O en no sé qué.
No, vas a ver, yo sí puedo. No, pues mira, es buena persona, tiene dinero. Yo quiero ver una generación, esta generación, que sean hombres y mujeres, hombres de una sola mujer, mujeres que han sido de un solo hombre. ¿Cuántos chavos andan ahí de novia en novia y de novio en novio? Y no es más que a veces la antesala para el adulterio, porque han probado de tanto y han andado en tanto y han llegado hasta quién sabe cuánto, que luego se les hace fácil también pasarlo. La palabra nos dice claramente, ¿verdad?, de ser gente que ama una sola mujer. Proverbios dice, ¿verdad?, deleítate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Yo quiero ser una generación que cuando ellos vean que sus padres tienen la edad que tengan, pero están juntos, no se han divorciado. Muchos venimos de familias tronadas, familias donde se han divorciado o están separados. Pero tenemos que ser una generación de aquí en adelante que entiende, ¿verdad?, que lo que Dios dice en la palabra, ¿verdad?, de ser hombres y mujeres de una sola mujer, de un solo hombre, hasta que la muerte los separe. Y no es válido el suicidio o el homicidio. Mire, si usted ha venido a Cristo y así vino, mientras ahora haya pedido perdón y dice: Señor, yo sé que esto cambia, pero nada más cambia en automático. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar el precio, tenemos que llorar con ellos, tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, en esto me va la vida. El tiempo pasa muy rápido. Cierre sus ojos, por favor. Ya no da tiempo. Nada más, si tú dices: Señor, yo necesito conocerte. Si tú dices: yo no te conozco, pero necesito conocerte, ya seas padre o seas hijo, aquí adolescente. Si tú dices: yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte, no te lo quiero rápido, y dile: Señor. Sure by now, God, you would have reached down